a accionar con un pulsador para que este salga y con un segundo pulsador para que este retorne a su posición inicial. Acá tenemos la programación de tal manera que vamos a cargar el programa en el PLC. De hecho ya lo tenemos encendido, ya lo tenemos en modo pausa. Ya sabemos que para cargar un programa debemos de tenerlo en modo pausa. Entonces acá venimos a cargar el programa. Fíjate ahí para que lo hagas la próxima. Acá nos vamos a online y buscamos la opción conectar, escribir, correr el programa en el monitor. Entonces ahorita, ¿qué pasó ahí? Nos da una falla. Lo vamos a reiniciar. Ok, dale las opciones que estamos ahí viendo. Correr, correcto. Darle ahora a cerrar. Ese es un problema de batería. Ya lo habíamos explicado en las videoclases anteriores. Entonces ahí está cargando ya el programa. Ahora, después de que cargue el programa, vamos a iniciar con las conexiones. En este programa nosotros solo tenemos, en este caso vamos a ver de que solo vamos a conectar las entradas y las salidas. En este caso pues es sencillo porque acá está la lista de variables. No sé si se logra ver ahí. Tenemos dos entradas y dos salidas. Las dos entradas S1 y S2 y las salidas son el solenoide 1 y el solenoide 2. La parte de neumática pues ya esa no la explicamos, ¿verdad? Porque lo vimos en neumática básica. Estamos ocupando una electroválvula 5 vías 2 posiciones que es biestable porque recibe pulsos eléctricos en ambos extremos. Entonces comenzamos con la fuente. De la fuente venimos hacia lo que nosotros vamos a ocupar como interruptor. Entonces habilitamos el punto en común. Después vamos a ir, este va a ser el primer pulsador, pues entonces vamos a habilitar desde ese pulsador hacia la entrada I 0.00. Entonces esa que está ahí. Y después vamos a cerrar el circuito con este punto porque este punto habilita de negativo a toditas las entradas. Entonces ahí tenemos, ahora solo hace falta habilitar el S2, ahí tenemos el S1. Entonces como ya tenemos el punto, la línea positiva en el pulsador, en los pulsadores, el negativo en las entradas, solo hace falta poner el punto de conexión, el S1, ahí en el S1, hacia la entrada I 0.0.1, que es la que está a continuación en el sistema y es la que usamos en el programa. Les recuerdo que esas tienen que ser las mismas del programa. Entonces ahora vamos a conectar las salidas, que son las salidas de la electroválvula que estamos utilizando. En este caso, acá tenemos el solenoide 1 y solenoide 2. Entonces comenzamos con las salidas. Iniciamos con la parte de la línea positiva, directamente positiva. Si es positiva, usemos el color azul. No tenés un cable color azul ahí. Digo, color rojo. Rojo. Entonces el color rojo va a ser para habilitar el positivo. Y ahora el negativo color azul. Correcto. El color azul. Y lo llevaremos hacia la salida, que en este caso pues es la Q.0.2.0, porque estamos utilizando el slop 0. Ahora habilitamos acá correcto, así como lo hemos visto en las videoclases anteriores. Ahí tenemos habilitada la primer salida, en este caso el primer solenoide, el lado derecho de la electroválvula. Ahora vamos a habilitar el otro solenoide, que en este caso debemos de llevar un punto positivo al positivo. Vamos a hacer un puente aquí, porque sí, el mismo, porque lo podríamos traer desde la fuente, pero hemos puenteado desde acá. Ahora el negativo, el color azul, hacia la salida, que en este caso es la 0.2.1. Ahí vamos a conectar. Y como ya tenemos habilitado el negativo, ahí finaliza todas las instalaciones físicas. Ahora vamos a poner el PLC en modo run. En modo run ya hemos cargado el programa. Ahora cuando pulsemos, correcto, ahí
Él sale, pulsamos S2, él retorna a su posición inicial. Ahí pueden controlar las velocidades en la parte neumática. Ya saben cómo en la parte neumática nosotros controlamos las velocidades estrangulando las válvulas para que de esa manera permitamos más o cerremos el pase de caudal de aire. Las señales del PLC solo son para cambiar de posición a la electroválvula. Y a medida nosotros estemos pulsando acá, como podemos ver en el PLC, ahí se evidencia acá los cambios de estado. Y de la misma manera se miran aquí las luces que se activan cuando estamos en la I00 o las salidas, no sé, las entradas. Ahí se miran los puntos. Esos puntos, esas luces que se encienden son las entradas y las salidas que estamos direccionando. Cuando pulsamos I00 se enciende esta, cuando pulsamos I01 se enciende esa. Vamos a ver ahí. Miren. Aquí la 00. Sí. Ahí sí, 01. Sí. Bueno, ahí termina la videoclase de este montaje. Vamos a hacer otros más. Muchísimas gracias por ver las videoclases.